Bueno, oremos pues. Gracias porque podemos eh, tener este tiempo, Dios, para reunirnos, para escuchar, para aprender, para conversar, para compartir. Gracias por la vida de Tania y su ministerio que hace posible este espacio, Señor. Gracias por las tecnologías y gracias por cada una de las hermanas que se conectan a ese estudio. Permite que lo que aprendamos aquí pueda ser de bendición también para los espacios en los que nos movemos. Que podamos aprender lo que tienes para nosotras y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca, sí es cierto, yo me quedé aquí con la mitad de algo. Hoy nos toca ver a la reina de los cielos, a la reina del cielo, que no es precisamente la reina del cartel de drogas. Sí, es que siempre que digo eso pienso en los narcos. Y en una serie, había una serie, ¿no? De la reina de los cielos o algo así. Bueno, la reina de los cielos es nombrada solamente en el texto de Jeremías y la gran duda es ¿quién es? ¿Qué diosa es? ¿Es una diosa aparte de las que hemos visto o es una diosa nueva? Como hemos visto en los estudios anteriores, tenemos una semejanza o hay una apropiación de cada una de las diosas por distintos pueblos, los cananeos, los fenicios, los asirios, los mesopotámicos, los babilónicos y los egipcios. Y eso que no vamos a ver a Isis, que también entra dentro de esta línea donde es la misma diosa porque todas representan lo mismo, la fertilidad, el amor, o sea, la sexualidad, pero también la cuestión de la guerra. Y la representación en figura o en cuadro o en esto relieve, alto relieve que hacen en barro, se parece mucho, ¿no? Tiene las mismas características y eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces, cuando hablamos en Jeremías sobre la reina de los cielos, hay que tomar en cuenta un poco la cuestión de cuál es el fin del libro de Jeremías, el por qué está. También eso es algo que tendremos que hacer, ¿no? Siempre que veamos el nombrar alguna de estas diosas dentro del texto, nos vamos a encontrar con que tenemos que ver cuál es el contexto de cada uno de los libros de la Biblia para entender por qué se le menciona así. Es algo que no hemos hecho mucho en los otros textos, ¿no? Pero Jeremías, que es bueno, sabemos que es un texto de un profeta, dice aquí un poco y me llamó la atención. Dice, a diferencia de los otros libros proféticos, el libro de Jeremías sorprende por la gran cantidad de material narrativo que junto con las partes proféticas dan lugar a una notable variedad de formas literarias y pues que bueno, tiene tanto como profecías como canciones de guerra, confesiones, tiene lamentaciones, relatos autobiográficos, o sea, es un texto con un montón de cosas, ¿no? Pero la clave de que tenemos que entender este texto es que el tema central es la alianza, ¿no? La importancia de recalcar, sobre todo con Jeremías, porque ya entramos después a Salmos, es que el libro de Jeremías, ahí está, lo que va a recalcar mucho es la cuestión de la alianza. Y aquí. Okay. La alianza, o sea, el adorar a un solo Dios, ¿no? Que es como el mensaje que se va a estar constantemente diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera que se menciona aquí en el texto sobre la reina de los cielos es en Jeremías capítulo 7. Dice que es sobre una discusión sobre el templo, ¿no? Y bueno, es una profecía que hace Jeremías por parte del Señor, ¿no? Y es la cuestión de la conducta que debes de tener, ¿no? Dice, ponte en la puerta del templo del Señor y proclama allí esta palabra. Esto es lo que siempre se dice, vamos a encontrar con los profetas en los textos, sobre todo con los textos proféticos. Esto es lo que le dice Dios a Jeremías. Y si se dan cuenta, la forma en que se habla dice Señor.
no dice Dios o Yahvé o Jehová, ¿no? Y entonces dice lo que tiene que decir y dentro de esto que tiene que decir, entonces se habla de este solo versículo, que es el 18, que dice, los hijos recogen palos, los padres hacen fuego y las mujeres amasan para hacer tortas votivas a la reina de los cielos y derraman liberaciones en honor a los dioses extraños con el fin de irritarme. Esta es palabra del Señor según Jeremías, ¿no? Y luego en el capítulo 44 se vuelve a hablar de lo que dice un poco Jeremías, que dice oráculos, es el título del capítulo, oráculos contra los judaítas de Egipto. Y empieza, palabra que recibió Jeremías sobre los judaítas instalados en territorio egipcio. Y entonces, los versículos del 17 al 19 se habla otra vez de la reina de los cielos. Y bueno, desde el 16 voy a leerlo. Dice, no queremos escuchar la palabra que nos ha dirigido en nombre del Señor, sino que vamos a hacer todo lo que hemos decidido, quemar ofrendas de incienso a la reina de los cielos y hacerle liberaciones, porque hemos venido haciendo, como hemos venido haciendo nosotros. Y empecé, y me ponía que si quiero wifi, no sé qué le puse wifi y empezó. Ahí está, per- Sí, eh, este 39 sí. No, ¿cuál es mío? sí, Porque me vamos puse así, no lo a silenciar algo. Reina de los Cielos dice, como hemos venido haciendo nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros dignatarios de la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces nos saciaremos de comida, nos iba bien y no experimentábamos desgracias. Pero desde que hemos dejado de quemar ofrendas de incienso a la Reina de los Cielos y de hacerle liberaciones, nos falta de todo y vamos muriendo a espadas a espada o de hambre. Y cuando nosotras, está en femenino, quemamos ofrendas de incienso a la reina de los cielos, le ofrecemos liberaciones o le hacemos tortas con su esfinge, no lo hacemos sin el consentimiento de nuestros maridos. Y luego en el versículo 24 dice, y añadió Jeremías a toda la gente y a las mujeres, escuchad la palabra del Señor, judaístas que viviste en el país de Egipto. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel, vosotros y vosotras, mujeres, le decís de palabra y lo realizáis en práctica. Pensamos cumplir los votos que hemos hecho de ofrecer incienso a la Reina de los cielos y de hacerle liberaciones, y seguro que mantendréis vuestros votos y cumpliréis vuestras promesas por todos los medios. En el 26, pues habla de que deberían de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y jurar, dice, dice, he jurado por mi ilustre nombre, dice el Señor, que mi nombre no volverá a ser invocado por ninguna persona de Judá. Entonces, es de las únicas 3 veces que se llega a hablar de la reina de los cielos. Les decía que tenemos esta apropiación de la cultura, de quién es esta reina de los cielos. Entonces, habla un poco el texto, por ahí tengo que traducir todavía un diccionario que encontré un texto más amplio, pero es un diccionario viejito, dice, donde las observaciones de Jeremías asocian a la diosa especialmente con la fertilidad agrícola. Según sus devotos, cuando adoran a la diosa, dice, mucha comida, pero cuando abandonaron el culto a la reina, sufrieron de hambre, ¿no? Esta diosa se asocia de alguna manera con la guerra. De nuevo, la gente afirma que cuando la diosa era debidamente adorada, ellos no vieron ninguna desgracia, pero que cuando el culto fue abandonado, ellos perecieron a espada y a hambre, ¿no? Entonces vemos que hay esta dualidad que es como, ¿cómo vamos a dejar a esta diosa que es quien vemos que cumple? Cuando llega Jeremías a hablar y a predicar, pues dice, oye, ¿cómo que vamos a dejar? Pues si esto es lo que hemos hecho siempre en tradición, ¿no? Esto lo han hecho siempre,
¿no? Y me encanta porque hasta en el texto dice, las mujeres dicen, y no lo hemos hecho, lo hemos hecho con permiso de nuestros maridos, o sea que hasta fueron ellos, ¿no? Y entonces dice, hablar de esta reina de los cielos, esta deidad tiene características astrales, porque dice en Jeremías capítulo 44, versículo 17, se identifica a los reyes y príncipes de Judá como entre ellos, entre aquellos que adoraban a la reina, y su culto parece estar principalmente centrado en la familia, justamente porque en el versículo 18 se habla de los hijos, de las mujeres que amasan y de los padres que encienden el fuego. Entonces, tenemos una imagen de una familia trabajando. Eso es lo que nos presenta de lo que hablan los judíos que están deportados, ¿no? Y entonces, estas figuras o estas tortas a la reina de los cielos, pues nos lleva un poco a ver quién es, ¿no? Porque hay que hacer estas tortas a imágenes de los cielos. Y dice un poco que el marco de su culto implica el liderazgo de las mujeres como jefas de hogar, ¿no? El castigo de Jeremías al culto señalan a las mujeres en su desprecio por aquellos que adoran a la reina de los cielos. ¿Cuál es la identidad? ¿No? Es una cuestión que dice, la cuestión ha plagado durante mucho tiempo a los comentaristas bíblicos, ¿no? La candidata más prometedora podría ser de herencia cananea de Israel, que sería Astarte, ¿no? Esta diosa que es llamada la Dama del Cielo, que conocemos porque ya hemos hablado de ella, ¿no? En donde dice varios textos egipcios hablan, y sobre todo de textos fenicios, se habla de esta mujer como reina, de esta diosa como reina. Desempeña el mismo papel que Astarte, que Astarot, Ashera y todo, de cortesana divina. Aceptar a quien viene entrando. Y lo interesante aquí es que, les digo, me parece interesante esta parte de cómo una imagen ha sido adoptada por cada uno de los pueblos, ¿no? Se habla de Astarte, dice aquí el texto, como una cortesana divina en textos de la mitología de la Edad de Bronce tardía, o sea, por ahí del año 1550 a 1200 antes de Cristo, ¿no? Por el Ugarit al oeste de Siria, dice, y el sustantivo derivado de su nombre, que sería Astarot, que significa crecimiento o progenio. Puede ser representada portando armas de guerra y en su inscripción de Kitión, en Chipre, dice, la identifican, sobre todo es como la más cercana, la identifica la horneación de los pasteles como un elemento crucial de su culto. Se habla también de otras diosas, es decir, esto me llamó la atención, porque buscaba yo la imagen de esta diosa en el texto. ¿Quién es la reina de los cielos? Y lo interesante es que hay eh, esta relación con la diosa Anat también, que, bueno, recordemos que la diosa Anat es, ¿de acuerdo? Anat es de los egipcios, si no me equivoco, ya las vimos y ya se me olvidó, ¿no? Astarte, que es de quien hablamos, y de Ina, que es la diosa sumeria, ¿no? También hay una referencia hacia la diosa Isis, ¿no? Con esta diosa, como esta referencia hacia la reina de los cielos, ¿no? Aunque, pues les digo, posiblemente viendo el contexto y viendo el nombrar, pues se piensa que la más cercana podría ser Astarte por la referencia de los panes, ¿no? Pero al final son pequeños cambios que hay, depende de quién se queda con el personaje, ¿no? Con qué pueblo adora a qué dioses, a qué dioses y a quiénes no. Los dos cultos, dice, que probablemente comenzaron a mezclarse en algún momento durante los siglos, en los últimos siglos del segundo milenio, antes de la era común, dice, y este sincretismo hacia los días de Jeremías. Algo que me llamó la atención, si se acuerdan quienes tomaron un poco las mujeres en la Biblia, cuando veíamos a Jezabel, esta diosa, Atalía y Jezabel, que eran ahí, que eran madre e hija, ¿no?
y que tanto Atalía como Jezabel hacían el culto, permitían un culto a otra diosa o a otro dios, sobre todo se hablaba de Moloch y Balac. Se habla también de, bueno, sí, y esto es algo interesante, en el texto bíblico siempre que encontramos una referencia a otro dios o la contraparte al dios de Israel, se va a hablar de Baal o de Moloch. Y todas las demás figuras femeninas cambian de nombre, pero no cambian de figura o la representación. Entonces, cuando en el texto bíblico, por ahí en Segunda de Reyes, versículo 8, acuérdense de la historia de Atalía y de Jezabel, ¿no? Atalía, que pues era la reina madre, y permitía un poco la cuestión del, o bueno, buscaba la cuestión de el culto hacia otros dioses, ¿no? Y que, si mal no me acuerdo, mandó a matar a muchos profetas en ese tiempo. Estoy hablando aquí de Segunda de Reyes, ¿no? Y justamente Atalía y Jezabel parece en el texto, tanto de primera, no, casi todo es de Segunda de Reyes, por ahí desde el capítulo 8 hasta el capítulo, les voy a decir, 21, ¿no? Por ahí van a encontrar como estas referencias a otro culto. Y se dice que esta referencia en Jeremías tiene que ver un poco, nos lleva como a esta relación de los profetas de la oración a otro culto. Y lo interesante que encontré en este artículo es que se hace esta referencia que desde Atalía o Jezabel hay esta adoración a esta reina de los cielos, ¿no? Entonces, pareciera como que se va adoptando, ¿no? Dentro de las prácticas paganas a hacia la idolación, gracias, dice, al rey Acaz, ¿no? O Acab de Judá, por eso les decía, por ahí en Segunda de Reyes 8. Entonces, si Jezabel, que era una reina fenicia, dice, quemó incienso al dios pagano fenicio Moloch, también conocido como Balac, erigió postes de adoración en los lugares altos y estableció un sistema de sacrificio de niños con su hijo entre los primeros sacrificados. Como resultado, Dios en su ira envió a los israelitas al cautiverio asirio. Este es un artículo que encontré, pero me llamó la atención. Después, ya dice, después del regreso de los israelitas del cautiverio, Atalía, la hija de Acaz y Jezabel, se casó con el rey de Judá, Joram, e influyó en su marido para que continuara promoviendo la adoración pagana a Moloch o Baal, ¿no? Su hijo Ocosías también mantuvo la práctica. Por ahí encontramos esta referencia o en los textos como esta referencia a este Dios y que siempre se habla de Baal y su esposa. Y depende del lugar en donde se hable de Baal y su esposa, va a ser el nombre que tome la reina del cielo que está nombrada en Jeremías. Ya sea Ishtar, que es sumeria, Isis, que es egipcia, Astarte, que es griega, o los israelitas, que es Acera. Bueno, y ahí las otras que hemos visto, ¿no? Esta referencia que dice que los niños recogían leña, los hombres usaban la madera para construir los altares sobre los cuales se sacrificaban a los niños. Y las mujeres cocían pan y hacían liberación a la reina de los cielos, ¿no? Dice, las mujeres la adoraban especialmente como la diosa de la fertilidad, ya que tener hijos era culturalmente vital en ese momento, ¿no? Estas prácticas, bueno, el profeta Jeremías predica y habla de que no deben de hacerlo, ¿no? Pero esta referencia hacia encontrar un poco hacia atrás la relación con esta reina de los cielos, es interesante ver cómo desde Segunda Reyes se habla de un culto del pueblo de Israel. Y que claro, la mezcla, ¿no? La relación que hay para hablar de la reina de los cielos con los otros textos es que vamos a encontrarnos que depende de la época, como les digo, se va a cambiar el nombre de la diosa. Y Jeremías lo que tiene a pesar de que es un texto con muchos aportes y muchos agregados, no es un texto uniforme, aunque ninguno en la Biblia es uniforme, pues encontramos que es como la reina de los cielos es una explicación muy amplia, ¿no? Pero que nos lleva a la relación a estas otras diosas que hemos visto en las sesiones anteriores, que si no me equivoco, ahorita estamos en la sesión 5.
Así me acuerdo que lo escribí en el correo, ¿no? Ahora, la cultura pagana, dice, afirmaba comúnmente, por ahí en Primera de Reyes, que la reina de los cielos era Ashera. La leyenda dice que juntos dieron a luz a otros 70 dioses, eso lo sabemos que ya vi, porque ya vimos a Ashera. Dice, y muchos también creían que era la esposa de un dios pagano, cananeo, llamado El, aunque con el tiempo la gente se confundió acerca de quién era realmente su marido. Algunos decían que él, si se acuerdan cuando vimos, no me acuerdo si era Shera la última, que la que era la madre de los dioses, que hacían esta referencia que muy antiguamente puede haber sido la esposa o la pareja de Dios, ¿no? En el pueblo de Israel y que poco a poco se fue volviendo un solo Dios, ¿no? Y no se hablaba de una pareja. Bueno, hablar de la reina de los cielos parecería como que retomamos hacia esta tradición y que aunque los profetas decían es que no hay que adorar a esta diosa, pues tenemos también ejemplos de que la gente todavía lo hacía, ¿no? De que de pronto, y sobre todo el texto de Jeremías me llama la atención por esta parte de hablar, de decir, es que cuando lo hacíamos, no nos faltaba comida y nadie moría, ¿no? Ahora que no lo hemos hecho, ¿no? Y entonces ahí uno puede decir, bueno, ¿y dónde estaba Dios y por qué no estaba, ¿no? El texto, bueno, justifica este silencio de Dios, podemos decirlo de esta forma, como que Dios estaba enojado y dice, pues ya no voy a ayudar a este pueblo porque no me ama. Recordemos que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios un poco de muchos aspectos. Entonces, sobre todo con los profetas tenemos la representación o la imagen de un Dios que se enoja, un Dios vengativo y un Dios que dice, ya no quiero al pueblo. Y ya después otra vez nos vuelve a querer. Eh, y bueno, eso es un poco como irnos hacia quién es esta reina de los cielos en Jeremías. Y otra cosa que me llamó la atención es que buscaba yo la imagen, ¿no? Porque quería poner una imagen de la reina de los cielos. Ya las perdí, aquí está. Y me aparecía la Virgen María y me aparecía la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y entonces dice un poco este artículo que leía sobre justamente esta relación con la Virgen o dice la reina y la Iglesia Católica, ¿no? Que se representa o que se habla de la reina de los cielos como a María o la Virgen de Guadalupe. Y si se dan cuenta, las vírgenes en la Iglesia Católica, la representación de María, siempre está sobre una luna y sobre unos querubines, bueno, hay unos querubines y hay unas nubes, ¿no? Tiene que ver justamente con esta representación de la reina de los cielos y el tema de la madre e hijo. Como vemos también con Ashera, Isis y todas estas reinas, estas diosas que hemos visto, se habla de pronto de que es tanto la pareja de Baal como también la madre. Hay como esta relación que es un poco extraño explicarlo, pero bueno, tratar de explicar también la Trinidad a alguien que no cree en la Trinidad también se vuelve complicado. Dentro de la Iglesia Católica se empieza a hablar de la Reina de los Cielos, no con la intención, voy a decirlo, de representarlo en la Virgen, pero se parece. Dice, la idea de madre e hijo que se remonta al imperio babilónico se encuentra en innumerables naciones como España, Portugal, África, Francia, Alemania, Bulgaria y hasta México y China. Desde entonces, el motivo de madre e hijo ha persistido, incluso en los tiempos modernos. En cada caso, la idea es que la reina del cielo dio a luz a un hijo cuando aún era virgen. Entonces, dice que más recientes sacerdotes y papas dentro de la Iglesia Católica Romana promovieron la visión moderna de que la reina del cielo es María, la madre de Jesús, que señalaron que Lucas I, cuando el arcángel Gabriel visitó a María para anunciar el nacimiento del Mesías con base a su creencia. Algunos, pocos teólogos, afirman que la Iglesia Católica invitó a fieles paganos a su iglesia en la antigüedad en un acto de sincretismo donde se mezclan creencias paganas y prácticas eclesiásticas.
sabemos en la actualidad que hay muchas prácticas o muchas prácticas paganas o cultos paganos que de pronto la Iglesia Católica retoma y modifica, ¿no? Un poco se modifica para poder como luchar con este sentido de el paganismo y cómo traerlo acá. Entonces, hay muchas festividades, tanto en la cuestión social como dentro de las iglesias, aunque los protestantes creo que tenemos menos, no estamos excluidos de estas actividades, ¿no? Que como que hay una mezcla, ¿no? Por ahí cuando hablan de Halloween, ¿no? Y entonces ay, es que eso tiene que ver con los druidas y los demonios, pero también se dice, no, Halloween tiene que ver con el Día de los Santos Inocentes y es el de recordar. Entonces, vamos a darnos cuenta de que hay muchas actividades que se celebran que van a tener una raíz pagana, pero que ha sido modificada para poder como hacer podríamos decir, una evangelización de una forma distinta. Claro que a nosotros ya lo tenemos como parte de, ¿no? Al final, María no es la reina de los cielos, ¿no? Dice que actualmente la Iglesia Católica, dice, solo fomenta la honra a María, pero muchas personas se acercan de una forma de adorar a María como a la reina de los cielos, ¿no? Por eso, si ustedes buscan reina de los cielos en Google, se van a encontrar con un montón de imágenes de vírgenes, ¿no? De distintos espacios, o amamantando, o con un sentido de la Virgen María en este simbolismo. Yo traté de buscar una imagen de la reina de los cielos de Jeremías, no la hay, pero siempre todas las imágenes que aparecen son las mismas de Astartek, de Ashera, de Anat, ¿no? De Isis, y no me acuerdo qué otra, pero entonces vamos a entender, bueno, tenemos que ver que cuando se mencionan a estas diosas dentro del texto bíblico, están hablando de la misma, pero en distinto contexto o en distinta época. Por eso tenemos que irnos un poquito a entonces ver cuál es el contexto del libro en donde se menciona para entender por qué se le menciona así, ¿no? Aunque lo que dicen los textos o la investigación que he hecho es la misma en este sentido. Ok, con todo lo que les he dicho y espero no haberlas mareado. Preguntas, dudas, quejas. Pueden abrir su micrófono. ¿No? Calladas. Bárbara, ¿no? ¿Comentarios? ¿Quejas? Pues nada más bueno, ya ves, visto que por la época en que se escribió, que lo más probable es que haya sido Astarte, Ujú, a quien se refería, porque en ese tiempo era la más popular, digamos, y que decía, bueno, que también, o sea, realmente en todas las culturas casi hay una reina de los cielos, nada más igual con diferentes nombres, como Acera, Anat, Isis, todas, varias de ellas, dependiendo de la cultura, casi todos tienen una reina de los cielos, ya con diferente imagen o similar. ujú, Este, pero bueno, nada más el comentario que como Jeremías está escrito después del exilio babilónico, en el exilio babilónico, pues se casaron los hebreos con diferentes mujeres, empezaron a adquirir otras culturas, y bueno, cuando después del exilio y empiezan otra vez a reunirse como pueblo hebreo, es cuando tratan de hacer una limpia, o sea, y entonces empiezan todos los profetas a decir, no, nada más Jehová, quiten a todos, y todas las, casi, lo que trate de hacer los escritos bíblicos, es decir, te va a ir mal si estás, dedicándote solamente si ves a Yahvé, es como vas a triunfar o vas a ganar o vas a tener
por todo y de hecho después del Babilonio es cuando se escribe el Pentateuco, que es cuando se exalta al único Dios, ¿no? Entonces, la idea de todos estos profetas es hacer una limpia de todo lo que se mezcló dentro del exilio babilónico. Y pues sí, pues les digo, es común, ¿no? De que siempre lo vemos en todas las culturas o en todos los países, que si se casan personas de un país con otro país, pues se van mezclando y a veces pues sedes para evitar conflictos, sedes, y me imagino que eso es lo que hacían algunos hebreos, pues bueno, ¿quieres poner tu Dios aquí? Pues ponla, prefiero y ya pero bueno, la idea de todos los profetas es a limpiar. Y bueno, también encontré igual un comentario bien chistoso porque estaba como muy enojado porque decían, no, porque siempre la reina del cielo quiere decir que es la esposa de Dios y Dios es único y no tiene esposa. Entonces, y que esa es una blasfemia y esa es una herejía. Entonces, bueno, pues ya, dije, está bien, se enojó. Sí, No, ese fue el único comentario que encontré. Eso es lo que encontré. sí. Sí, y sobre todo es que lo interesante es que, como siempre nos han enseñado esta figura del Dios, y lo digo, lo llevamos hasta con Jesús, pensar en la sexualidad de Jesús, ¿no? O en que Jesús pudo haber tenido una pareja. No estoy diciendo que lo tenga, pero puede que, son cosas que ya no sabemos, ¿no? Se vuelve un complicado. Entonces, pensar en un Dios que tuvo una pareja, es como de cómo, pero si nada más es un Dios. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, el texto bíblico es lo que el pueblo de Israel tiene para decirnos, sobre todo el Antiguo Testamento. El Nuevo nos presenta también la visión desde un pueblo que está afianzando a este Dios, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es como siempre la necesidad de las mujeres de buscar esta figura femenina, ¿no? No solamente porque, bueno, ahorita nosotros hablamos de Dios Padre, Hijo, a Jesús y la Ruaj como una figura femenina, ¿no? Que ya lo habíamos platicado en reuniones pasadas. Pero en este tiempo, imagínense esta constante decir Dios es solo un Dios y tomarlo como una figura masculina. Las mujeres necesitaban esta figura femenina. Me llama la atención como esta necesidad de la adoración, que lo vemos más marcado en Jeremías, que es como hasta las mujeres dicen, ¿no? Nos amasaron para el culto a la diosa. Y se habla, o por lo menos dice un poco el artículo que leía, de este liderazgo femenino, ¿no? Que está marcado en la diosa a la reina de los cielos, ¿no? Que claro, se perdió. Estamos en el Antiguo Testamento, ya luego entraremos en el Nuevo. En el Nuevo ya no hay tantas menciones hacia, eh, sí hay alguna que otra, me acuerdo en la lista, pero esta parte de lo importante de encontrar también lo femenino en Dios y que va a ser un poco el tema del próxima clase. No piensen que no vamos a ver. El próximo lunes vamos a ver imágenes femeninas de Dios en el texto hebreo. ¿Sí? Bárbara. Sí, digo, creo que Jesús entendía esta necesidad, porque en algunas 2 o 3 parábolas que hace, toma la imagen femenina, como cuando dice que el reino, o sea, cuando Dios es como la mujer que pierde la moneda y que está buscándola y que hace fiesta cuando la encuentra, y después habla sobre, todos son las imágenes del reino de Dios, y en esa figura es como toma Jesús a Dios como una mujer que está buscando una moneda, y como esa hay 2 o 3 imágenes donde Jesús mismo explica el reino de Dios y a Dios con una figura femenina. Entonces, yo creo que también Jesús fue, no sé, radical en ese sentido al poner esas imágenes femeninas para explicar el reino de Dios o para que entendiéramos a Dios mismo. Y a veces las iglesias olvidan esas cosas, a veces el pensamiento, huyen al pensamiento de Dios mujer porque
evitan esas, esa explicación o evitan a veces esas parábolas diciendo, bueno, es que aquí está nombrando a Dios como mujer Ujú. y o a veces las explican pero muy por debajo, no dicen, oye, mujer, identifícate, Dios tomó tu forma. Se me hace tan bonito, ¿no? Eso, te digo, tan así también a veces mucho tiempo se olvidó eso de que el hombre y la mujer son imágenes de Dios, nomás hablaban mucho sobre la creación de Adán y después que de Adán sacó a Eva, que esa es la primera explicación de la creación, pero está la segunda, donde sí dice, donde los creó a los dos a su imagen. Ujú. Entonces, en Génesis 2, entonces, siempre a veces hacen mucho más énfasis en Génesis 1 que en Génesis 2. Y y bueno, pues son cosas que a veces también sin querer, como son explicadas por varones, o, no le dan importancia, pero creo que son las cosas que nos toca retomar a nosotras. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Evelyn? Yo tengo una pregunta. Sí. No he visto el primer video, pero tengo la pregunta si Lilith es la misma que Astarte o Lilith es primero que Astarte. Es que Lilith no es una diosa como tal. No hemos hablado de Lilith en ningún estudio, ¿verdad? Tenemos que hablar de Lilith. Sí, es que yo la he escuchado mucho que es de los dioses, pues ahora sí que de la Mesopotamia antigua, ¿no? Y hablan mucho de Lilith y que fue antes que Eva. Yo he escuchado eso, que la menciona que fue antes que Eva, ¿no? Sí, es que Lilith, bueno, es que depende de quién lo hable o quién lo diga, ¿no? Se hace una referencia hacia, sí, como dices, un poco hacia, yo siempre he pensado en Lilith como la mujer que fue creada antes de, sobre todo lo tomo desde el pueblo judío, ¿no? No desde las otras culturas. Como esta mujer que Dios creó, dice el mito, la historia, que Dios creó a Lilith, pero que Lilith quería estar encima de Adán, ¿no? En las relaciones sexuales y que eso no se puede. Eso tiene que ver con el contexto de la sexualidad que presenta un grupo de judíos, ¿no? Donde el hombre tiene que estar arriba. Entonces dice que Lilith, dice el mito, ¿no? Que Lilith era una mujer muy decidida y pues que no se sometía. Por eso es eliminada de la historia y crean a Eva, que nos presentan a una Eva más sumisa y más sometida. Por eso en Génesis 1 se habla de que Eva fue creada de la costilla, ¿no? Para hablar, para poder justificar de que está hecha aquí al lado, como la ayuda idónea, porque también así encontramos en la primera texto de la creación. En la segunda texto de la creación, que a mí me gusta más, ¿no? Se habla de que Dios crea a Adán y a Eva, y no dice a Adán y a Eva, dice al hombre y a la mujer de la tierra y les sopla aliento de vida al mismo tiempo. No hay una cuestión de jerarquía. Tiene que ver con quién escribe cada uno de estos dos relatos de la creación. Entonces, a Lilith se le conoce, o por lo menos siempre se ha hablado, vamos a tener que hacer un estudio de Lilith, tengo eso pendiente, ¿verdad? Como esta mujer que era demasiado aventada y que pues así no deberían de ser las mujeres en la cuestión judía, ¿no? Así la mujer debía ser más regular, que ya conociendo a todos los personajes femeninos en la Biblia, sabemos que ninguna era muy sometida ni nada de eso, ¿no? Tiene que ver con el contexto de quien lo escribe, ¿no? Y en algún momento la figura de Lilith, como dices, se habla se hace a la unión hacia la reina de la noche de los babilónicos, ¿sí? Sobre todo es como para justificar el por qué Lilith es mala, ¿no? Y el por qué no se habla. Dice que en el poema de Gilgamesh está Lilith, se habla de Lilith, ¿no? Y hay una relación entre Lilith y Lilú, que es también la diosa de la oscuridad o el demonio maligno. Creo que siempre se habla desde la cuestión un poco
hacer quedar mal a Lilith como una mujer decidida y más independiente de Adán, que por eso es borrada de la historia, por lo menos del texto bíblico. Y ahí viene un poco el poder entrar a conocer los textos intertestamentarios o los textos fuera del canon que nos ayudan como a conocer a esta mujer, que yo no la considero como un personaje malo, como dice el texto. Y bueno, dice aquí, estoy viendo un texto, que la única mención en la Biblia sobre esta mujer de Lilith aparece en Isaías capítulo 34, versículo 14, por si quieren buscarlo. No sé qué dice. Vamos a ver. Y hay mucha literatura ¿dónde está Isaías? Y es que de hecho está muy en boga ahorita en los movimientos feministas, ¿no? Ujú. Hablar de Lilith y de ahora sí como que tratar de recuperar todo lo que ello representa como parte del empoderamiento femenino de estos movimientos actuales. Mira, en el Isaías, ¿qué, perdón? Isaías capítulo 34, versículo 14. Gracias. Se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, se hará con una guarida. Y ahí después se habla de una serpiente. A ver qué dice. Dice, Lilith era un demonio femenino, un aspecto nocturno quizás con forma de ave que merodeaba por las ruinas. Algunos los traducen por búho. Pero también hay que entender algo. La forma en que se escribe Lilith puede cambiar. Eso lo aprendí yo con la palabra zona. Es difícil el hebreo. La palabra que se habla de prostituta o la traducción en hebreo de prostituta que se habla, hay como 2 o 3 palabras, ¿no? Entonces bueno, con Rahab más bien. Rahab, si lo escribimos con J, habla de un demonio del mar. Si lo escribimos con H, habla del personaje de Josué, ¿no? Una sola letra puede cambiar el significado. Entonces hay que ver, por lo menos aquí la referencia que tiene esta Biblia interconfesional es que es un demonio de la noche. No es la misma Lilith de Génesis, o bueno, que no está en Génesis, pero que se habla de la creación de Lilith antes que Eva. Les digo, la justificación es que Lilith quería mandar sobre Adán. Tiene que ver con el sentido también patriarcal. Posiblemente por eso las feministas están recuperando esta imagen de Lilith como una mujer más independiente, porque bueno, conociendo que el texto bíblico es un texto patriarcal, no, lo que siempre vamos a encontrar es una referencia hacia lo malo, hacia la mujer, y el eliminar a Lilith de la historia tiene que ver con un sentido de eh, el someter o el decir, no es la mujer que Dios quiere, ¿no? Tengo un amigo que su hija se llama Lilith y es un nombre muy bonito, a mí me gusta mucho por el significado que hay, mucho más allá de como las ideas que tenemos de este nombre. Pero sí, tengo pendiente ese sentido de Lilith. Pero bueno, les digo, vamos a ir viendo cómo va cambiando, ¿no? O cómo se van modificando los nombres. Lo que sí Lilith no es diosa, es también Ujú. como se puede decir, como terrícola Una también, creación. una creación. Nada más que sí, se dice que, bueno, la tradición dice que es la primera esposa de Adán, pero que era rebelde. Digo, por eso toma la imagen, pero esto lo dice sí, Sí, era es, divorciado. Y nadie habla de lo, que Adán era divorciado. pues eso lo dice la tradición, obviamente en la Biblia no lo tiene. Y ¿cómo se llama? Y ya después crea a Eva. Eso es lo que dice la tradición. Y también dice la tradición que la serpiente que tentó a Eva era Lilith. Sí.
Así que según Dios de castigo transformó a Lilith en una serpiente y fue la Ajá, que fue a, ajá, porque esa es una la, mujer tienta a otra mujer a pecar. Eso tiene que ajá, ver más que ver con el pensamiento romano y griego, que se hablaba de que las mujeres éramos malas. sí, entonces, pero no, digo, no está en la Biblia más que, y sí es un ser, creado, rebelde hacia Adán. Por eso lo están tomando las feministas, pero bueno, pues como cualquier imagen, ¿no? De mujer empoderada. Sí, a ver. Es que estaba viendo cuándo podíamos hablar de Lilith. Para abril, porque ahorita para mayo ya tenemos las 3. Sí, las 3 de mayo. Pero para abril, ¿les parece? Vamos a hablar de Lilith. Entonces, así investigo más sobre las distintas imágenes de Lilith. Y busco, hay varias novelas y libros sobre este personaje que no es bíblico, pero es judío y es interesante. Siempre está, y sobre todo es lo que me llama la atención, esta referencia es siempre hablar de las mujeres hacia lo malo. Y vemos y conocemos que las mujeres en la Biblia, pues no cumplían este requisito. Como que Eva también fue muy obediente. Sí. Ahí nos encontramos también con una Eva que también se quejó, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, quejas. Ya tienen sueño. No le veo la cara a Tali. Bueno, la próxima semana, también ya van a ser las 9. Vemos ¿qué les dije? Imágenes femeninas de Dios en el texto hebreo, porque después el 11 de marzo vamos a ver imágenes femeninas de Dios en los libros deuterocanónicos. Y para el 18 vamos a ver a Artemisa. No hemos acabado con las diosas, ¿no? Vamos a ver una que otra diosa más adelante, pero bueno, para que no se me cansen de que hablemos pura de diosas en la Biblia, vamos a hablar de modelos femeninos también, ¿va? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Se cuidan mucho. Bueno, no se abriguen porque está haciendo calor acá. No sé cómo está en Guatemala y en El Salvador y en Honduras, pero se cuidan mucho de los cambios de clima, ¿va? Nos vemos el próximo lunes. Muchas bendiciones a todas. Gracias. Gracias, Un feliz abrazo y noche. bendiciones a todas. Cuídense.